Hola Masha Lovers, ¿cómo están? Bienvenidos a Cafecito con Masha. Y por supuesto que el día de hoy vamos a estar hablando de todo lo que sucedió este fin de semana en Skate Canada. Así que acompáñenme y vamos a platicar de todo este evento. En parejas, como era de esperarse, el oro se lo llevó la pareja de China Sui Wenjing y Han Kong. Como siempre, patinando maravilloso, aunque sí vimos algunos errores en los programas. Pero a pesar de eso, sacaron 23 puntos de ventaja al segundo lugar. Quienes nuevamente dieron la sorpresa fueron Ashley Kane-Gribble y Timothy Leduc de Estados Unidos, quien a pesar de haber quedado en sexto lugar en el programa corto, se recuperaron quedando en segundo lugar en el programa largo, haciendo lo que muchos describieron como un programa olímpico, y de este modo lograron llevarse el bronce. En definitiva, son una pareja que está peleando con todo para entrar al equipo olímpico, y si siguen así, seguramente lo conseguirán. Pasando a la rama varonil, por fin pudimos respirar. Todos llevábamos conteniendo la respiración desde la semana pasada con lo sucedido con Nathan Chen, pero finalmente lo vimos patinar como siempre. Claro que en esta ocasión la competencia no era realmente fuerte para él, pero aún así hizo un par de programas bastante sólidos. Cabe mencionar que hubo un pequeño incidente con su entrenador Rafael Arutunian. No pudo coacharlo durante la competencia y les voy a platicar por qué. No sé si ya se enteraron, pero en algún punto de la competencia lo vetaron, lo sacaron porque supuestamente había violado los protocolos de COVID. Las cosas no son como las contaron. En realidad lo que sucedió fue que a Rafael otro entrenador le pidió de favor que viera a una pareja que estaba coachando para que les diera su opinión. Entonces, después de haber estado en una de las prácticas, Rafael estaba buscando un área para sentarse para ver a esta pareja patinando. El punto es que estaba buscando algún lugar en las gradas, se fue sigilosamente rodeando la pista, encontrando un lugar, y bueno, pues se le hizo fácil encontrar un lugar en las gradas que estaba vacío. Por supuesto que se puso el cubrebocas y no había ninguna señalización que indicara que él no podía pasar esa área, que era un área prohibida. Había algunas personas, pero mucho más lejos, no estaban nada cerca de él. Cuando terminó de ver a la pareja y ya se iba a ir, se acercaron algunos del comité organizador de la ISU, le dijeron que le iban a quitar la acreditación porque había violado los protocolos de COVID y no podían dejarlo regresar a la burbuja, porque entonces podría poner en riesgo a todos los demás atletas y entrenadores que estaban en la burbuja. Rafael muy educadamente les dijo que no había ninguna señalización que dijera que esa era un área pública, es decir, prohibida para todos los que se encontraban en la burbuja. Lo curioso es que la ISU aceptó su error y de hecho de inmediato, nada de tiempo después, pusieron ahora sí la señalización de que era un área prohibida. Es que de todas formas le quitaron la acreditación. Él entendió perfectamente que a lo mejor estaba poniéndolos en riesgo. Se lo llevaron en un taxi a otro hotel y le dijeron que iba a tener que hospedarse ahí. Claro que la Federación de Estados Unidos actuó de inmediato y lograron regresarlo a su hotel, el hotel original, pero en otra ala. Él ya ni siquiera estaba peleando que lo dejaran coachar a Nathan Chen, porque él entendía que ya se había salido de la burbuja, por decirlo de alguna forma. Lo que sí decía era que la ISU tenía que hacerse responsable porque ellos tuvieron la falta, pues en realidad no es como que la falta Rafael haya hecho por imprudencia, simplemente no estaba señalizada la pista como debería estar señalizada. La ISU nunca aceptó su error. Básicamente eso fue lo que sucedió. Nathan Chen, cuando habló con él, le dijo: no te preocupes, yo salgo a competir yo solito, si necesitas regresarte a Estados Unidos más pronto, hazlo, yo voy a estar bien. Así que Nathan Chen tuvo que competir sin entrenador, eso no le afectó. Nathan Chen hizo un excelente trabajo y quitar ese último quad flip y cambiarlo por un quad toe fue determinante para que se sintiera mucho más cómodo con el programa. Y bueno, por supuesto se llevó el oro con una ventaja de 47 puntos hacia el segundo lugar, que se lo llevó Jason Brown. A Jason lo vimos bastante bien. Da mucho gusto ver cómo ha ido mejorando y ese quad va tomando forma, como que ahí va. Esperemos que logre dominarlo a lo largo de la temporada porque está entregando todo y nunca
ya saben, podríamos estar viendo un escenario similar al que vimos con Adam Rippon en 2018, así que ojo, no pierdan detalle. Y bueno, el bronce fue para Yevgeny Semenenko, 3 puntos abajo de Jason Brown. Como siempre, la rama femenil fue la que dio más de qué hablar. Teníamos nuevamente a 3 patinadoras rusas peleando. El bronce fue para Leona Kostornaya. Como les comenté en el Mashatox pasado, cambió ambos programas. Un riesgo, pero bueno, estábamos todavía temprano en la temporada y la idea era ver si le funcionaba. Finalmente pudimos ver esos programas. El corto de New York, New York me gustó bastante y la verdad es que se veía muy feliz ya que finalmente logró caer un triple axel bastante bueno. El programa largo en lo personal no me gustó tanto, pero sí debo reconocer que se veía un poco más cómoda que con el programa que tenía de Vivaldi. Ahora, a mí pues no fue lo máximo para mí. En este programa largo no logró caer el triple axel, pero el intento fue bastante bueno. Tuvo buena altura, buen desplazamiento, hizo un step out, pero bueno, el intento fue bueno. Y el programa la verdad es que estuvo bastante decente, estuvo bastante limpio, pero les repito, a mí la coreografía no me encantó y la música, honestamente no soy fan. Si ella se siente cómoda, a lo mejor eso le puede funcionar. Elisaveta Tuktamisheva se llevó la plata, patinando impecable como la hemos estado viendo a lo largo de la temporada, bueno, desde la temporada pasada. Muy confiada con esos triple axels, muy fluida, disfrutando mucho. Obviamente podemos ver toda esa experiencia de años, se le nota, o sea, no puede estar más relajada en estos programas. Y el oro, como era de esperarse, se lo llevó Kamila Valieva. No sé si recuerdan que hace poco más de 2 semanas ella rompió los récords mundiales de programa corto, de programa largo y de combinado total. Pues en esta competencia lo hizo de nuevo y rompió sus propios récords mundiales de hace 2 semanas y media. Kamila de verdad cada día sorprende más. Lo único que yo creo que todos estamos esperando es que pueda seguir manejando la presión a lo largo de la temporada y también la atención mediática, porque como es obvio, tiene todos los ojos encima. Así que ya estaremos viendo qué más falta en esta temporada, qué tanto más puede superarse, porque esta niña de competencia a competencia la seguimos viendo avanzando. Y bueno, ya el tiempo de aquí al Nacional Ruso ya es nada. Ya estamos en noviembre y como saben, el Campeonato Nacional Ruso siempre es más o menos en épocas navideñas. Así que amigos, esto ya se está apretando. Vamos a ver qué más. ¡Qué nervios! It is literally unbelievable. Boom. Took Tomisheva's marks out of the water. Y bueno, esto fue todo lo que aconteció en Skate Canada. La verdad es que no puedo decir que fueron muchas sorpresas. Fueron momentos gratos que estuvimos viviendo todo el fin de semana con estos grandes patinadores. Y ahora la próxima competencia que tenemos para estar al pendiente es el Gran Premio de Italia. En la rama femenil, que es donde normalmente se mueven las cosas de forma más interesante, y creo que todo el mundo está a la expectativa de lo que está sucediendo ahí, tenemos a 3 rusas nuevamente que se van a estar enfrentando, que son Anna Sherbakova, Sofía Samodurova y Maya Kromik. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Anna Sherbakova no ha estado patinando todavía al nivel al que normalmente la vemos después de esta lesión. Esperemos este fin de semana poderla ver un poco mejor, un poco más recuperada. Ya veremos qué pasa con esos quads, porque como ya saben, Maya Kromik está patinando muy bien esta temporada. Así que en la rama femenil eso va a estar duro, pero también quiero mencionar que hay otras contendientes fuertes para esta competencia. Estaremos viendo a Luna Hendricks, a Satoko Miyahara y a Mai Mihara. Así que bueno, la competencia en la rama femenil creo que se va a poner muy buena. Y para la rama varonil, mis predicciones es que es muy probable que Yuma Kagiyama pueda ganar el oro. Ya veremos. No dejen de decirme aquí abajo en sus comentarios cuáles son sus expectativas para el Gran Premio de Italia. También, amigos, por favor, no dejen de escribirme por Instagram. Les dejo aquí abajo todas mis redes sociales para que me sigan. Seguramente ya vieron el contenido nuevo que estoy subiendo. Está muy divertido, así que por
favor síganme. Y si tienen alguna duda o comentario, no dejen de escribirme. Ya saben que me encanta platicar con todos ustedes. Denle like a este video si les gustó. Y amigos, por favor, suscríbanse a mi canal. Nos vemos la próxima semana. Yo soy Masha y recuerden que aquí el café se toma con hielo.